Antes de empezar, quiero recordarles que sigan a Carigato en su Instagram, ganador del concurso de Nightmare de Discord. ¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? La serie de Cuenta tu Historia sigue y parece que no va a acabar. Así que como ya es costumbre, vamos a repasar todas las curiosidades de los episodios 33 al 36 de esta serie, en donde tendremos guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Y como siempre, te recuerdo que si quieres ponerte al día con estas curiosidades, puedes consultar mi lista de reproducción que abarca todos los episodios de esta serie que van hasta ahora. Por lo que sin más, comencemos. Iniciando con el primer corto titulado Competición de tarta de calabaza, vemos que en este hay una enorme cantidad de calabazas gigantes, muy seguramente a raíz de los nuevos poderes de ponis terrestres que han hecho mucho más fácil y productivo el cultivo de vegetales, incluso al parecer de forma inconsciente, lo que nos deja todavía más en claro que gracias a estos poderes la hambruna en Equestria será algo que deje de preocupar. En la referencia más obvia tenemos que Sparky convirtió una calabaza en un carruaje, esto referenciando al clásico cuento de Cenicienta. Curiosamente, esta no es la primera vez que ese cuento es referenciado de esa forma en la franquicia, ya que en la mejor noche de la historia, Twilight hace un hechizo para convertir una manzana en un carruaje y convertir ratones en caballos, quienes no sirvieron de mucho. Es un poco raro que Hitch diga que él no hace las reglas, ya que técnicamente ese es su trabajo, pero eso también quiere decir que hay una autoridad más allá en Bahía Yogomar que aún no hemos visto. Si bien el punto de que Pip no quiere llamar a sus fans para pedir ayuda es válido, su situación claramente es una donde necesitaba ayuda externa, es decir, al menos pudo pedir ayuda a alguno de sus amigos, porque claramente sus circunstancias lo requerían. Realmente este episodio se excedió con la falta de realismo y contenido family friendly, porque obviamente Pip no hubiese sobrevivido a nada de esa situación, ya que el simple hecho de haber sido convertida en pastel hubiera implicado estar expuesta a cientos de grados para poder haber sido cocinada, cosa que obviamente la hubiera matado, y aunque no fuera el caso, evidentemente debió haberse quedado sin aire en algún punto, pero se mantiene intacta y respirando por pura magia del guión. Increíblemente, esta premisa de utilizar partes de un pony o un pony entero más concretamente es bastante similar al fanfic Cupcakes, donde Pinkie utiliza los órganos de Rainbow Dash para crear los dichosos pastelillos, y considerando la forma tan bizarra y un tanto tétrica en cómo toda esta situación fue presentada, es difícil determinar si esto fue intencional o una mera coincidencia. Y realmente hay que darle mérito a Rufus por terminarse su tarta y ganar el concurso aún con todo el caos a su alrededor. Eso es genuina determinación. Aunque claro que su victoria no fue justa, dado a que Jazz no tuvo la oportunidad de hacerle competencia. Pasando a nuestro segundo corto titulado Snixie ataca de nuevo, este inicia con una exposición de arte por parte de Posey, quien milagrosamente no resultó afectada por las acciones de Izzy, quien fácilmente pudo haber arruinado sus pinturas con su insensato deseo de tocarlas. ¿Tendré que seguirlo todo el día? El cómo Izzy llora con el dibujo de una lata de frijoles puede ser tan solo su rara forma de percibir el arte, aunque también podría tratarse de una extraña referencia a cómo esta abrió una lata de frijoles con su cuerno en el momento en el que conoció a Sunny y esta probó no tener magia. Si bien la forma en cómo Hitch muestra desapruebo a las actividades de Izzy como Snixie es un tanto aguafiestas, lo cierto es que técnicamente tiene razón, ya que por más bien intencionada y adorada que sea su trabajo, sigue siendo vandalismo, pues es el equivalente a que un maleante grafitee ilegalmente las paredes de zonas públicas, eso sin mencionar que deformó un poste de luz que se utiliza con fines de seguridad y el lugar de su graffiti es la oficina del sheriff, que es un lugar de autoridad, así que queramos o no, rompió la ley. Y encima de todo eso, realmente es bastante descarado que Haven haya ordenado la toma del muro de la ilustración sin ningún consentimiento del propietario, o sea Hitch, y que aparentemente sin darle algún tipo de compensación, cosa que realmente podría ser un buen motivo de demanda por daño a la propiedad, así que objetivamente Hitch sí tiene buenas razones para arrestar a Izzy. Vemos que Izzy sigue con la costumbre de poner
poner al señor Butterscotch como señuelo en su cama, como vimos en Deja tu marca, aunque conociendo la naturaleza de su acto, es incierto si lo hizo por su creencia a la mala suerte o porque no quería que nadie se diera cuenta de su ausencia. Dado que la identidad de Snitsky quedó como un misterio y los aparentes cabos sueltos que dejó este corto, es incierto si se le dará continuidad a todo el asunto de Snitsky, pero de ser así, sería de los primeros arcos narrativos que abordaría la serie de Cuenta tu Historia, apartándose un poco de ese formato episódico y de relleno que lleva presentando hasta ahora. Pasando a nuestro tercer corto titulado Cocinando Juntos, este nos presenta una nueva festividad conocida como el Día de la Cosecha, el cual posee muchas inspiraciones en la temporada de otoño, y bien podría ser el sustituto Pegaso del Día de los Corazones Cálidos, dado que se alimenta de las mismas bases, y como ya mencionamos, es posible que los hechos históricos de esta nueva Equestria hayan hecho olvidar a los corazones cálidos. Agradezcan que el fuego de Sparky únicamente quemó las decoraciones y el horno, porque siendo realistas, esa flama debió haber causado un incendio completo al faro, y el hecho de que se haya quemado el horno era indicativo de una explosión, pero menos mal que no pasó a tanto. Aquí tenemos la sorprendente revelación de que Zip solía jugar con un microhornito, demostrando que, pese a toda esa actitud rebelde y masculina, hubo un momento en la vida de Zip donde realmente disfrutaba las cosas de niñas, aunque como toda chica mala, muestra vergüenza de ello. Si hay algo en lo que destaca este episodio es en el constante abuso físico que tiene Sparky, cosa que de hecho recuerda a los momentos más crueles de Spike en donde su trabajo era en vano y no agradecido, además de que recibía cierto abuso físico de forma no intencional, pero que al final la terminaba pagando, solo que en el caso de Sparky podría verse peor porque él solo tiene unos meses de nacido, así que el maltrato infantil no es algo de lo que la franquicia se abstenga. Vemos por primera vez más sobre la familia real de Haven, en donde tenemos una vista a sus posibles padres, así como de una posible hermana, que posee un color blanco muy parecido al de Zip, aunque cabe aclarar que solo la madre parece poseer una corona, siendo que el aparente padre no lleva ninguna joyería que delate realeza, y de hecho su traje elegante delata que podría tratarse de algún otro pariente o algún mayordomo. Mientras que del otro lado vemos a los posibles tíos de Haven, donde uno de ellos parece ser un duque dado a la forma excéntrica de vestir que incluye un monóculo, acompañados por quien parece ser el primo de Haven, que por sus colores se asemeja mucho a Sambar, siendo tal vez un indicio de que pueda tratarse de algún descendiente suyo, pero eso realmente es poco probable. Y la aparición de estos personajes, aunque sea en esta foto, podría ser un indicativo de que tarde o temprano podríamos verlos en algún flashback o alguna futura historia, algo que particularmente apuesto sobre la presunta hermana y primo de Haven, ya que por lo que se ve aquí, estos parecen ser menores que ella, y podríamos verlos ya como adultos y hasta quizás con herencia propia, pero esto es por ahora una especulación precavida de mi parte, y no hay nada que lo asegure. Pasando a nuestro cuarto corto titulado Elevando el vuelo, este es de gran importancia, ya que este es donde se nos hace la introducción del Yegua Stream, el vehículo volador de los Mindfind que jugará un papel de suma importancia en el especial Winter Wish Day, así como muy posiblemente en el capítulo 4 de Deja tu marca. La vibra de Easy y Zip estando volando, una de forma natural y la otra con un invento, es muy similar a como Pinkie Pie solía estar con Rainbow Dash en el cielo, con uno de sus inventos locos para así poder estar cerca de ella, aun cuando esta no lo quería. Tal y como veníamos especulando, la Yegua Stream es creada a base del vagón del tranvía que Easy encontró al final del capítulo 2 de Deja tu marca, lo que remarca la posibilidad de que este tenga un papel importante no solo en el especial, sino en el próximo capítulo. Vemos que Easy sigue el siempre confiable consejo del internet de utilizar pasta cruda para así adherir pedazos rotos y utilizarlos como un tipo de cemento que milagrosamente funciona. Como una creíble sorpresa, descubrimos que la lámpara de Sunny es la responsable de transformar el viejo y dañado vagón en el vehículo futurista volador que todos conocemos, lo que le da sentido a un proceso de renovación y restauración que simplemente no tenía caso, y así
Asimismo, este tipo de magia de construcción es bastante similar a cómo el árbol de la armonía se restauró a sí mismo en una casa del árbol a base de la construcción que los Youngsings hicieron. Es posible que ese mismo efecto de transformación que la lámpara dio haya causado que el vehículo sea más grande por dentro que por fuera, lo que podría explicar cómo es que cada main tendrá sus propias habitaciones, así como una cocina y sala de estar, como llegamos a ver en el especial y las mercancías. Y pese a lo sencillo y aparentemente seguro que sea la función del vehículo, realmente tiene una falla de seguridad bastante seria, pues apenas quitando la lámpara de su lugar, este apaga sus motores y cae en picada, lo que representa un enorme riesgo para nuestros protagonistas. Pero bueno, eso les enseñará a ser cuidadosos en la cabina. Pero si ahora quieres saber todas las curiosidades del quinto episodio de Deja tu marca o las curiosidades de los pasados episodios de Cuenta tu historia, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays, por lo que nos veremos muy pronto.